Muy buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a una nueva conferencia de prensa sobre el enfrentamiento a la COVID-19 en territorio nacional. Hoy es sábado 12 de junio del año 2021 y ya todo se encuentra listo para el análisis de las principales variables en el control de la pandemia. Nos acompañará en el primer momento de esta conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública el intérprete de lengua de señas, Lionel Mieres, y damos la bienvenida como cada mañana al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, muy buenos días. Buenos días, Gisela, a ti, a todo el equipo que nos acompaña, a Leonel y a todas las personas que escuchan la información diariamente y sobre todo a aquellas que se dejan llevar por las indicaciones, los consejos en algunas ocasiones que aquí se dan. Hoy un mal sábado, indicadores muy elevados que evidencian la transmisión. Vamos a ver un poco que las particularidades de los lugares donde hay más transmisión, aunque realmente hacer una diferenciación con la situación epidemiológica que tenemos en estos momentos es difícil, porque como vamos a ver en el comportamiento, el número de casos tan elevado, pues evidencia que en prácticamente todos los territorios, pues hay una transmisión importante. Lo más lamentable de todo es tener que comenzar la conferencia informando el fallecimiento de 10 personas con COVID-19 en nuestro país, todos con antecedentes de ser contactos de casos que han sido confirmados ya previamente y que vamos a dar los detalles como siempre se dice. La provincia de La Habana con 4 fallecidos, uno un paciente joven, médico, especialista de neurocirugía, de 54 años de edad, del municipio Plaza, con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus, que inicialmente presentó falta de aire y de saturación, es un término médico que se utiliza cuando el oxígeno comienza a disminuir. Lamentablemente falleció. Fallece también un paciente joven, 50 años de edad, del municipio Arroyo Naranjo, antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, VIH y una cirrosis hepática. Muy joven, pero con un grupo de comorbilidades que lo hacían extremadamente vulnerable. Inicialmente con fiebre y secreción nasal. Fallece un paciente de 74 años de edad del municipio de Regla, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y una cardiopatía isquémica, realmente lo hacían muy vulnerable a la evolución que lamentablemente presentó. Inicialmente con congestión nasal, tos, dolor torácico y fiebre. Y fallece un paciente también relativamente joven, 58 años de edad, del municipio de La Lisa, con el único antecedente de tener hipertensión arterial, que inicialmente presentó secreción nasal. En la provincia de Mayabeque fallece un paciente de 55 años de edad del municipio Batabanó. Incluso, además de la edad, que es una edad relativamente joven, sin antecedentes de padecer de ninguna enfermedad y que inicialmente presentó tos seca y falta de aire. Fíjense, y hago un paréntesis aquí, como de los 5 fallecidos que mencionaba hasta este momento, pues 4 de ellos con 50 y algo de edad, o sea, edades jóvenes. Y hacemos el paréntesis precisamente para que nuestra población interiorice que a veces los más jóvenes se confían un poco en que su organismo va a responder de alguna manera. Es verdad que algunos con comorbilidades, pero algunos, como el paciente de 55 años de edad de Mayabeque, que no tenía ninguna antecedente de enfermedad. En la provincia de Cienfuegos fallece un paciente de 92 años de edad del municipio de Cumanayagua, hiperplasia prostática, litiasis renal, enfermedad renal crónica, sepsis urinaria frecuente, anemia severa y demencia senil. Extremadamente vulnerable este paciente. Tos húmeda, expectoración
decaimiento marcado y fiebre al inicio de su cuadro clínico. En la provincia de Villa Clara, en el municipio de Camaguaní, fallece un paciente de 87 años de edad con una enfermedad renal crónica, una desnutrición, un adenoma de próstata y cierto grado de alcoholismo presentado. Falta de aire y decaimiento inicialmente. En el municipio de Camagüey fallece un paciente de 74 años de edad, hipertensión arterial, asma bronquial, fibrilación auricular permanente y un carcinoma que también presentaba. Inicialmente presentó falta de aire. En la provincia de Holguín, del municipio Calixto García, fallece una paciente relativamente joven, 58 años de edad, hipertensión arterial como única comorbilidad que presentaba la paciente y que inicialmente presentó dolor de cabeza y cambio en el gusto. Y en la provincia de Santiago de Cuba fallece un paciente de 81 años de edad del municipio Contramaestre, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, cardiopatía isquémica y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un grupo de comorbilidades que realmente es difícil que no se complique en su evolución. Inicialmente con falta de aire, dolor torácico y taquicardia. Como pueden ver, se complejiza mucho la severidad del cuadro clínico que está dando el virus en estas últimas semanas, en estos últimos meses, que afecta a diferentes personas, no solo como vimos muchas veces el año pasado, edades más avanzadas, comorbilidades, aunque muchos tenían, y lo único que nos queda es realmente protegernos cada vez más para no adquirir la enfermedad. Reiteramos y damos nuestras condolencias a sus familiares y a sus amistades, y reitero, lamentamos mucho el fallecimiento de estas personas en nuestro país. De esta forma, Cuba, ya con 28.994 pacientes ingresados, hospitales, centros de aislamiento, realmente una cifra muy elevada que hace que tengamos un grupo de centros abiertos dedicados a la COVID, de ellos 5.197 sospechosos, 17.442 en vigilancia y una cifra muy elevada de casos activos, 6.375 personas con COVID-19, con PCR positivo en estos momentos, que se encuentran en nuestros hospitales. Estamos hablando de 183 más incluso que los que informamos en el día de ayer, que ya era una cifra elevada de casos activos y que está determinado por el elevado número de personas que se diagnostican diariamente. Procesadas ayer 20.700 muestras de PCR para el diagnóstico de la enfermedad, lo cual permitió diagnosticar un total de 1.372 pacientes con COVID-19. Podemos decir, estábamos buscando a ver cuál era el antecedente de una cifra tan elevada, pero por lo menos de los 2 últimos meses es la cifra más elevada de casos confirmados en un solo día. Eso podemos decir, incluso son 84 más que lo que ya se había diagnosticado el día de ayer, que fue una cifra alta, y una positividad de las muestras analizadas del 6,6%, muy elevado también. Con este número de muestras procesadas y de pacientes diagnosticados, pues ya en Cuba se han analizado 4.596.325 muestras de PCR para el diagnóstico de la enfermedad y se han diagnosticado desde el mes de marzo del año 2020 un total de 156.238 personas con COVID-19, lo cual hace que el 3,3
3,39% de las muestras analizadas hayan sido positivas a la COVID. Ayer nuevamente La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas con los porcientos más elevados de muestras analizadas. La Habana con el 34,8%, Santiago de Cuba con el 12,6% y Matanzas con el 11,1% de todas las muestras que se analizaron ayer en cada una de estas provincias, en correspondencia con el número de casos que se confirman diariamente y todo lo que genera desde el punto de vista epidemiológico. De todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud se procesan muestras en el día de ayer. 12 provincias con porciento de positividad de las muestras analizadas por encima del 5%. Ahí lo tienen. Solo quedan por debajo Guantánamo, Villa Clara, Matanzas y el municipio especial. El resto de las provincias con porcientos por encima del 5% de positividad. Y ayer la provincia de Santi Espíritu con el 15,02% de todas las muestras analizadas positivas a la COVID fue la más elevada. Le sigue Artemisa con el 12,68%, Camagüey con el 12,5% y Mayabeque y Cienfuegos, con el 11,68%, lo cual traduce la complejidad de la transmisión. Mostramos un gráfico que el geógrafo Roberto Romero nos elaboró en el día de ayer, donde pudo identificar en el día de ayer de las muestras procesadas los 4 territorios con muy alta positividad. Son los que están en rojo: Santi Espíritu, Artemisa, Camagüey y Cienfuegos. Los que tienen alta positividad: Mayabeque, Holguín, Pinar del Río, Granma, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila y La Habana. Y los que podemos decir de moderada positividad: Las Tunas, Guantánamo, Villa Clara y Matanzas, y muy baja positividad el municipio especial Isla de la Juventud, que no confirma casos en el día de ayer. Nuevamente la transmisión autóctona predominando en el comportamiento de la transmisión de la enfermedad en nuestro país. De los 1.372 diagnosticados, 1.341 como consecuencia de la transmisión autóctona y 31 pacientes que arribaron recientemente a Cuba y se hizo el diagnóstico de la COVID-19. En el gráfico se muestra lo elevado del número de casos confirmados ayer. Fíjense que sobresale por encima de toda la quincena, pero como yo dije, en los últimos 2 meses la cifra más elevada. Y estamos hablando de 1.341 casos autóctonos. Y en los últimos 15 días se han diagnosticado 17.339 personas con COVID-19. Estamos hablando de que el 96,6% de ellos son consecuencia de la transmisión autóctona. Realmente cifras muy elevadas que expresan la transmisión de la enfermedad. Ayer, el 91,7% de los diagnosticados, contactos de casos confirmados ya previamente. Y como lamentablemente informamos al inicio, todos los fallecidos tenían el antecedente de ser contactos de casos confirmados. Es lo que está predominando desde siempre, es el grupo de mayor riesgo. En el acumulado es el 94,7%. Como dije inicialmente, 31 de los diagnosticados ayer con fuente de infección en el extranjero, el 2,3%. En el acumulado, el 5% de todos los diagnosticados en Cuba, casos importados a nuestro país. Y se trabajaba hoy por la mañana todavía en la precisión de la fuente de infección de 83 de las personas, una cifra muy elevada, de casos confirmados sin precisar bien la fuente de infección, que se está trabajando para lograr este elemento epidemiológico. Por provincias vamos a ver la complejidad
provincias y territorios. La Habana compleja, Occidente complejo, La Habana también, cifra muy elevada, 452, Pinar del Río 75, Mayabeque 64, Matanzas 54 y Artemisa 36. Como se puede ver ahí, el occidente concentrando un número importante de casos confirmados. Municipio especial Isla de la Juventud, por 2 días consecutivos sin confirmar casos de COVID. El centro, también un poco complejo. Ciego de Ávila, la cifra muy elevada de 110 casos confirmados ayer, 85 en Santi Espíritu, 66 en Cienfuegos, 64 en Camagüey y 33 en Villa Clara. Viéndolo así, y los que hemos podido seguir el comportamiento de la transmisión en Cuba por regiones y por provincias, realmente es un territorio que se ha complejizado, porque muchas de estas provincias, para no decir que todas, habían tenido un comportamiento muy estable de la enfermedad. Oriente, la provincia de Santiago de Cuba, nuevamente con números muy elevados, 184 ayer. Le sigue Holguín con 48, Granma con 39 y Guantánamo y Las Tunas con 31 cada uno. Realmente estamos hablando de que también se ha complejizado porque las mismas Las Tunas, Las Granma, Guantánamo, son provincias que habían logrado, igual que lo logró Santiago y Holguín, y hemos visto cómo tal vez con el comportamiento del virus, con la alta contagiosidad que está presentando, pues realmente se incrementa mucho. Vamos a echarle la responsabilidad al virus, pero una buena parte la tenemos también el comportamiento no responsable de las personas en las medidas de protección. Del sexo femenino ayer el 52,3%. Eso hace que ya en el acumulado esté prácticamente igual. Sexo masculino con el 50,1%. Asintomáticos ayer el 42% de todos los diagnosticados. Ese es el comportamiento que hemos tenido en las últimas semanas, en los últimos meses. Ya las cifras aquellas del 70% desaparecieron y realmente se incrementa el número de personas que tienen síntomas en el momento que se diagnostican. No obstante, en el acumulado de toda la pandemia, el 48,5% pues han estado asintomáticos en el momento que se ha hecho el diagnóstico. Por grupos de edad de los 1.372 personas con COVID-19 ayer. Los menores de 20 años se incrementa por encima de 200. 208 en el día de ayer, que es el 15,2% de todos los diagnosticados. Y de estos 208, 187, que es el 13,6% de los diagnosticados ayer, de 18 años y menos de edad. Grupo que todos los días le dedicamos unos minutos, que ayer la profesora Lisset le dedicó la media hora y que no nos cansaremos de reiterar el riesgo que tienen este grupo de edad. Con estos 187 de ayer ya se acumulan 20.828 pacientes en edades pediátricas que se han sido confirmados con COVID-19 en Cuba. Estamos hablando del 13,3% de todos los diagnosticados. En el día de ayer el 31% de los diagnosticados en la provincia de La Habana, dado el elevado número de casos que se confirman, que estamos hablando de 58 de los 187. Ayer nos reportaron casos a COVID-19 en edades pediátricas, ni el municipio especial Isla de la Juventud, ni la provincia de Las Tunas. Recuperados una cifra elevada, 95,4%. Y vuelvo a reiterar, no exentos muchos de estos niños, de estos adolescentes, de estos jóvenes, de quedar con alguna secuela como consecuencia de la enfermedad. Activos
cifra muy elevada, 941 ingresados en el día de hoy, en hospitales, salas de neonatología, y de esos 941, 60 menores de un año. En el día se confirmaron 11 menores de un año, ya se acumulan 1.109, y los 11 son 6 de la provincia de La Habana, de Santi Espíritus 2, y de Ciego de Ávila, Holguín y Matanzas, 1 de cada uno. Y de esos 11, 8 menores de 6 meses. Y me decía la doctora Lisset que lo precisara, entre ellos un recién nacido de 14 días. En terapia intensiva, un paciente de 2 meses que ya habíamos informado ayer, grave, contacto de un caso confirmado de la provincia de Camagüey, y se incorporan en el día de hoy 2 pacientes graves, uno de 3 meses y un adolescente de 12 años, no exentos de mucho riesgo en su evolución. Creo que las cifras que estamos reiterando diariamente obligan a que con estos grupos de edades, fíjense, incluso con los adolescentes, con los cuales los padres, los abuelos, los familiares, tenemos una responsabilidad. Realmente ajustemos un poco las medidas para que se logre disminuir esta afectación. En el grupo de 20 a 39 años de edad se diagnostican 420 personas. En el de 40 y 59, 443. Y en el de mayor riesgo por la evolución y las complicaciones que en general se ocurren, que es el de 60 y más años, ya llegamos a la cifra de 300. Acuérdense que cuando estábamos llegando a 200 decíamos, no, ya es una cifra elevada. Llegamos a 200 y nuevamente ayer, o nuevamente no, y ya ayer, el 21,9% de todos los diagnosticados se hizo en este grupo de edad. El gráfico de los casos pediátricos, ahí lo tienen, donde se puede apreciar que en los últimos 15 días en Cuba se han diagnosticado 2.579 pacientes en edades pediátricas. Estamos hablando de 172 como promedio diario. Cifra algo inferior en el día de ayer a la anterior, pero muy elevado en todo este periodo. En los primeros 11 días de junio se acumulan 1.909 casos confirmados en edades pediátricas, con un promedio superior, 173, o sea, lejos de disminuir, lo que lamentablemente estamos es aumentando. Ayer 31 casos importados, 37 menos que en el día de ayer. Estamos hablando de casos importados de la provincia de Artemisa, 5 casos, todos del Mariel, de la provincia de La Habana, 6 casos, 3 de Habana del Este y de San Miguel del Padrón, Habana Vieja y Marianao, 1 cada uno. En Matanzas se confirma un caso importado del municipio de Calimete. En Camagüey, 12 casos importados, 5 del municipio Camagüey, Minas y Esmeralda y Vertiente con 2 cada uno, y Jimaguayú con un caso importado. El caso importado de Las Tunas del municipio de Puerto Padre y los 2 de Holguín de los municipios de Holguín y Cueto, 1 cada uno. Los 2 casos importados de Granma del municipio Bayamo y los 2 de la provincia de Guantánamo del municipio de Guantánamo. Por países de procedencia, los 31 casos importados, de Rusia 21, de Filipinas 5, de España 4 y de Colombia un caso importado. Todos viajeros cubanos, excepto 5 turistas filipinos procedentes de Filipinas, que se hizo el diagnóstico por el protocolo establecido. Ayer una cifra muy alta de casos autóctonos, 1.341, 121 más que el día anterior. Pinar del Río con 75 casos ayer, incrementa el número en comparación con el día anterior, 29.
con una fuerte transmisión, como explicaba su director anoche, en el municipio de Pinar del Río, 50 casos ayer, Sandinos 12, Guanes 3, Consolación del Sur y Minas de Matahambre con 3 cada uno, y San Juan y Martínez y Mantua con 2 cada uno. Artemisa también incrementa, 31 casos ayer, 16 más que el día anterior. El mayor número en el municipio de Artemisa, 10, Bauta 7, San Cristóbal y Alquizar 4 cada uno, Caimito y San Antonio de los Baños 2 cada uno, y Candelaria y Guanajay 1 de cada uno. La Habana con 4 casos menos que el día anterior, pero una cifra muy elevada, 446. Disperso en sus 15 municipios. Ayer con las cifras más altas, en La Lisa 50, Arroyo Naranjo y Cerro con 40 cada uno, Boyeros y 10 de octubre con 39 cada uno, Playa 37, Centro Habana 32, Habana del Este 29, San Miguel del Padrón 28, Guanabacoa 25, Plaza de la Revolución 24, Marianao 20, Cotorro y Regla 15 cada uno, y Habana Vieja con 13 casos en el día de ayer. Realmente disperso, como es característico, pero con unas cifras elevadas prácticamente en todos sus municipios. Mayabeque disminuye en 6 los casos autóctonos ayer, 64, de todas formas una cifra muy elevada, un tanto disperso en 9 de sus 11 municipios. Las cifras mayores ayer en Güines y Batabanó con 21 cada uno, San José de las Lajas 11, Santa Cruz del Norte 3, Jaruco y Quibicán con 2 cada uno, Madruga con 2 también, y Melena del Sur y San Nicolás de Bari con 1 cada uno. Matanzas logra disminuir en 42 el número de casos autóctonos confirmados ayer, de todas formas una cifra elevada, 53. Ayer con las cifras más elevadas, en Cárdenas 15, Los Arabos 11, Matanzas y Calimete con 9 cada uno, Hawái Grande y Colón con 3 cada uno, y Pedro Betancur, Unión de Reyes y Martí con 1 cada uno. Cienfuegos, como habíamos visto ahorita en el mapa, incrementa el número de casos, 18 más, 66 en total. También su director explicaba la compleja situación que están enfrentando en el municipio de Rodas, que ayer confirma 36 casos, expensa de la transmisión comunitaria, reitero fuerte, que ha obligado a adoptar ahí medidas de mucho rigor y tal vez haya que incrementarlas. Aguada de Pasajeros con 13, Cienfuegos 11, Cumanayagua 3, Lajas 2 y Palmira 1. Villa Clara incrementa en 5 los casos autóctonos, 33. También su directora lo explicaba, realmente son cifras para Villa Clara, su comportamiento habitual un tanto elevado. La mayor transmisión en Santa Clara ayer, 11, Sagua la Grande 7, Manicaragua 6, Ranchuelo, Santo Domingo, Placeta y Encrucijada 2 cada uno, y Camajuaní 1 en el día de ayer. Santi Espíritu incrementa en 49 los casos autóctonos, 85 en total. También se analizaba ayer el municipio de Santi Espíritu con la mayor transmisión, 49, Trinidad 18, Cabaiguán 9, Fomento 7 y Yaguajay 2. Ciego Dávila superó mucho la cifra de casos confirmados, 110 en el día de ayer. Muy elevada la transmisión, 95 más que la jornada anterior. La mayor transmisión ayer en Ciego Dávila municipio, 50, pero Morón también elevada, 41. Ahí en esos dos municipios es donde Ciego Dávila tiene las transmisiones mayores. Baraguá con 6, Chamba 5, Cerro Redondo 3, Venezuela y Primero de Enero 2 cada uno, y Florencia un caso autóctono. Camagüey logra disminuir en 20 los casos autóctonos, de todas formas una cifra elevada, 52 ayer.
donde siempre ha tenido la mayor transmisión, que es el municipio de Camagüey, 40, Minas, Carlos Manuel de Céspedes y Sibanicú con 3 cada uno, y Nuevitas, Esmeralda y Najasa con 1 cada uno. Las Tunas, 30 casos autóctonos, 4 menos que la jornada anterior, pero para lo que ha logrado esta provincia todavía es elevado. También concentra su mayor transmisión en el municipio de Las Tunas, 26, Colombia 2, Puerto Padre y Mabisbacoa con 1 cada uno. Holguín incrementa en 11 los casos autóctonos, 46 ayer, la transmisión mayor en el municipio de Holguín, 36, Moa 2, Calixto García, Cocún, Moa 4, Calixto García, Cocún 2 cada uno, Ibanes y Rafael Freire 1 cada uno. Granma disminuye en 10, lo importante es seguir manteniendo la reducción, 37 ayer. Bayamo, que es donde siempre ha tenido la transmisión mayor, con la cifra más elevada, 26, Niquero 5, Guisa 3, Manzanillo 2 y Jiguaní 1. Santiago, muy elevada la cifra, 184, 46 más que el día anterior, dispersos en 8 de sus 9 municipios. Es otra característica que complejiza la situación de Santiago. El municipio de Santiago con la cifra mayor, 104, Contramaestre 28, San Luis 22, Songolamaya 11, Segundo Frente 8, Guamá 5, igual que Palma Soriano, y el municipio de Mella, Julio Antonio Mella, un caso autóctono ayer. Guantánamo logra reducir el número de casos autóctonos, 42 menos. Realmente esperemos que esta provincia vuelva a coger el control de la transmisión y mantener una reducción. Una cifra elevada ayer en Baracoa, 14, y en Guantánamo 12. Niceto Pérez con 2 y Yateras con 1. Y el municipio especial, Isla de la Juventud, por segundo día consecutivo, como yo dije al inicio, sin confirmar casos autóctonos de la enfermedad. Se elaboró un gráfico que vamos a ver a continuación con los territorios de mayor incidencia de la COVID-19, de acuerdo al número de casos en las últimas 2 semanas. Estamos hablando de 29 de mayo al 11 de junio. Lo encabeza La Habana con 6.177 casos, Santiago de Cuba con 2.061, Mayabeque 1.013, Pinar del Río 873 y Ciego de Ávila 701. Ahí es donde se concentran el mayor número de casos que se han diagnosticado en Cuba en los últimos 15 días, a partir del 29 de mayo y hasta el 11 de junio. Y resulta interesante ver de estas provincias, ya que son, cómo es el comportamiento de la última incidencia por semana, para ver cómo va evolucionando, ¿no? La Habana, a pesar de tener la cifra mayor y sin que se disminuya en lo más mínimo las medidas que se han tomado y que se van a seguir tomando, como sabemos que este territorio irá incrementando. Sin embargo, es de las 5 provincias estas la única que disminuye en la segunda semana. Reitero, cifra muy elevada, transmisión muy elevada, dispersión en los 15 municipios, pero hay una discreta disminución. O sea, de Santiago de Cuba no podemos decir lo mismo. Se incrementa de una semana a otra con 149 más. De Mayabeque tampoco, 97 más. Pinar del Río tampoco, 87. Y Ciego de Ávila también con una cifra inferior, pero también incrementa en 13 de una semana a la otra. Lo hacemos no para criticar ningún territorio, es porque realmente en estos lugares lo que queremos enfatizar es lo que ellos saben, que en definitiva hay que incrementar todavía un poco más, exigir un poco más la autorresponsabilidad esa que se repite todos los días, que cualquiera lo dice en su discurso, pero que de verdad que hay que exigirla
un poco más para que se logre controlar la transmisión. De esta forma y con este comportamiento, Cuba incrementa su tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Ahí ven el pico de la curva al final, 149,8 por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Con las tasas más elevadas, La Habana 310,7, Mayabeque 290,2, Santiago 213,1, Pinar del Río 159,6 y se incorporó ayer la provincia de Ciego de Ávila, que incrementó su tasa y ya está en 156,6, 155,6 por 100.000 habitantes. Realmente con tasa baja va quedando el municipio especial Isla de la Juventud con 12,2. Y como dije inicialmente, Cuba incrementa su tasa. Una mayor dispersión de los municipios con mayor incidencia de los 12 municipios. ¿Se acuerda que habitualmente eran 2 provincias? Hoy ya estamos hablando de 6 provincias. La Habana con 5 municipios, Mayabeque con 3, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Matanzas y Pinar del Río con 1 cada uno. Ahí esperemos que se pueda proyectar este gráfico donde se concentran los municipios con mayor incidencia en los últimos 15 días. Ahí lo tienen. Lo encabeza Quibicán, de la provincia de Mayabeque, con una situación que se está enfrentando ahí de una alta transmisión y una tasa de 1.075,6 por 100.000 habitantes. Le sigue Sandino, de la provincia de Pinar del Río, después Batabanó, también de la provincia de Mayabeque, se incorpora Los Jarabos, de la provincia de Matanzas, con una tasa de 442,5, después Habana Vieja, Regla, Centro Habana, de la provincia de La Habana, Güines, en la siguiente posición, de Mayabeque, Rodas con la alta transmisión que comenté cuando hablé de la provincia de Cienfuegos, que están enfrentando allí transmisión comunitaria, pues se incorpora a este grupo de municipios, tasa de 372,4, y Morón, de la provincia de Ciego, también se incorpora. Finalmente, Marianao y La Lisa. El número de eventos que se enfrentan en el país, 113 en el día de hoy. La Habana con la cifra mayor por la estrategia, por la transmisión y por la estrategia que ellos siguen de declarar eventos con un número determinado de casos, 67 eventos, Santiago con 9, Camagüey 8, Ciego de Ávila 7, Pinar del Río y Cienfuegos con 5 cada uno, Mayabeque 4, Holguín 3, Guantánamo 2 y Matanzas, Santi Espíritu y Las Tunas con 1 cada uno, que realmente dicen de lo complejo de la situación, dado el número de provincias que tienen eventos abiertos y el número de eventos de varias de las provincias. Y también Roberto nos ayudó con el gráfico relacionado con los casos que se han diagnosticado de esos eventos en las provincias, porque esa es la otra cosa, el evento siempre, excepto en La Habana, que se modificó después, pero hablamos de eventos de 10, de 11 para arriba. Y eso aporta un número importante de casos que van a la incidencia del país, porque estamos hablando de casos autóctonos. Y ahí ustedes tienen cómo entre los eventos que hemos tenido en mayo y junio, la cifra más elevada de casos de la provincia de La Habana, 1.592 casos se han diagnosticado como consecuencia de los eventos. En Pinar del Río, 927, en Mayabeque, 553, Santiago de Cuba, 273, Cienfuegos, 238, Camagüey, 202, Ciego de Ávila, 115, Holguín, 93, Matanzas, 90,
Santi Espíritus 44, Guantánamo 41 y Las Tunas, que siempre ha tenido un comportamiento más estable, 19. Decimos esto porque cuando en un centro, una institución, se nos da un evento, en algunas ocasiones, para no decir con todas, por no cumplimiento de lo que se debe cumplir en un centro de trabajo, de las medidas, a veces porque trabajadores con síntomas de la enfermedad, negligentemente, a veces dándonos cuenta los que estamos alrededor o sin darnos cuenta, a veces, fíjense, asintomáticos, pues van a trabajar, lo peores son los que son sintomáticos. Y entonces se produce la transmisión en esos lugares. Y ahí tienen ustedes la alta cifra de casos que genera, y estamos hablando de 2 meses. No es una cifra que abarque otro periodo. De esta forma, Cuba, con 150.238 pacientes diagnosticados con la enfermedad, pues realmente mantiene ingresado, como dije inicialmente, una cifra elevada, 6.375. Es el 4% de los diagnosticados en Cuba. De esos 6.375, el 97,7%, estamos hablando de 6.230, con una evolución clínica estable. Informamos, lamentamos y dimos las condolencias al inicio por el fallecimiento de 10 personas en Cuba con COVID-19, y con esto ya se acumulan un total de 1.075 fallecidos desde el mes de marzo del 2020, que comenzó la transmisión en nuestro territorio. Eso hace que la letalidad de Cuba sea de un 0,69%, inferior, como decimos todas las mañanas, a la del mundo, que es de 2,16, inferior a la de las Américas, que es de 2,62, pero muy elevada para los propósitos del programa de prevención y control de la COVID que se desarrolla en nuestro territorio. 2 evacuados, 54 personas que han retornado después del diagnóstico de la enfermedad, y ayer 1.179 altas. Se darán cuenta que es una cifra elevada, pero que queda muy por debajo del número de casos que se confirmaron ayer. Eso hace un balance negativo, en el cual se ingresan más casos que los que se da el alta ya recuperado, y que eso es lo que hace que el número de activos se mantenga muy elevado y se incremente por día. Con estas 1.179 altas de edad de ayer, ya el 95,2% de todos los pacientes que han tenido COVID en Cuba se encuentran recuperados. 148.732. Eso es positivo, fíjense. Y si ustedes se ponen a analizar con los porcientos de recuperación en el mundo, pudiéramos decir que es positivo. Pero de todas formas, sabemos, y tal vez una media jornada de estas conferencias las dediquemos con algunos especialistas a hablar de las secuelas que deja esta enfermedad. Porque incluso en el mundo, y algunos representantes de alto nivel, lo seguimos oyendo hablar del catarrito, que no es tan catarrito, por los millones de personas que han muerto y los millones de personas que han enfermado. En terapia intensiva una cifra elevada, 145, 47 en estado crítico y 98 en estado grave, lo cual indiscutiblemente dice de lo severo del cuadro que se está produciendo. El gráfico final que resume el comportamiento de la pandemia en nuestro país, ahí lo tiene. Enero tuvo 501 casos como promedio, febrero 822, marzo 828, abril ya se incrementó a 1044, mayo
promedió 1.151, superior. Y lamentablemente junio, en los 11 primeros días, promedia 1.174 casos por día y 10 fallecidos diarios. Estamos hablando de un acumulado en este mes, en los 11 primeros días de este mes, de 12.915 casos confirmados y 110 personas que han fallecido con la enfermedad. ¿Se dan cuenta de lo importante de la transmisión y de lo necesario de la responsabilidad y la participación de todas las personas y de todos los que tenemos responsabilidad para que se cumplan las medidas? Muy complejo la transmisión de la COVID-19. Por otro lado, de las cosas que nos permiten vislumbrar algo que nos va a ayudar mucho más adelante en el control de la pandemia, pues la intervención sanitaria con nuestros candidatos vacunales, que como se puede ver en el gráfico que todos los días lo actualizan y lo podemos presentar, ya 1.884.592 cubanos se han puesto al menos la primera dosis de la COVID-19. 981.014 la segunda y 406.973 la tercera. Y eso se ha logrado después de administrar un total de 3.272.579 dosis de candidatos vacunales Soberana 02, Abdala, a la población de nuestro país, incluyendo todos los territorios, incluyendo sobre todo que fue por donde se empezó, al igual que el resto del mundo, por los grupos de más riesgo, trabajadores de salud, trabajadores de Biocuba Pharma, población de una determinada edad, para que realmente se pueda proteger la población. Claro, reiteramos y no nos cansamos de reiterar que todavía eso y posiblemente durante varios meses conlleva que sigamos cumpliendo con las medidas que también conoce nuestra población. Esta es la situación, Gisela, de Cuba. Esto es lo que enfrentamos. El mundo no nos detenemos. Creo que hay bastante información de lo complejo que está resultando el control de la enfermedad, a pesar de que hay millones y millones de personas que se han administrado de una forma un tanto desigual las vacunas. Es la queja que muchas ocasiones hace la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, el que se logre el acceso uniforme de las vacunas a población pobre, población con dinero, países ricos, países pobres, de forma tal que de conjunto podamos salir de esta situación. Pero realmente una situación extremadamente compleja, y con Brasil y la India a la cabeza entre el número de casos y el número de fallecidos que se confirman y que fallecen diariamente en el mundo. Esta es la situación resumida, muy resumida del mundo y de Cuba, con todas las particularidades, para que nuestra población pueda tener información y pueda accionar en correspondencia con eso. Una cifra elevadísima de casos positivos a la COVID-19 en esta jornada. Le propongo, doctor, una pausa. Acompáñenos en el recorrido informativo que le vamos a presentar a continuación. Ha sido la conferencia de prensa del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Al cierre del día de ayer, la Nación confirma 1.372 pacientes diagnosticados con la COVID-19 y se lamenta la muerte de 10 personas como consecuencia de la enfermedad. En esta jornada, las provincias con mayores cifras de contagio, La Habana, Santiago de Cuba y Ciego de Ávila, con una altísima transmisión en el día de hoy. El municipio especial Isla de la Juventud sin transmisión autóctona por COVID-19. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta.
Cada donación equivale a medio litro de sangre. Con ella se pueden salvar hasta 3 vidas. Se usa en el programa materno-infantil, cirugías, tratamientos contra el cáncer, trasplante de órganos y tejidos, accidentes y desastres naturales. Para donar, acuda a un banco de sangre, hospitalario o unidad móvil. Haga su inscripción y reciba un examen médico para verificar su condición de salud. Es requisito tener entre 18 y 65 años y una buena salud, pesar más de 110 libras y una hemoglobina mayor a 12.5. Los hombres pueden donar cada 3 meses y las mujeres cada 4. En los últimos 2 años y a pesar de la pandemia, los donantes voluntarios garantizaron más de 1.200.000 cirugías. Se transfundieron cerca de 400.000 pacientes y se realizaron 316 trasplantes. Salvar vidas se lleva en la sangre. Segundo momento en esta conferencia de prensa dedicado al análisis de otros temas en la contención de la pandemia. Y tenemos un contacto de inmediato con la República Bolivariana de Venezuela. Y es que en esa nación querida continúa el enfrentamiento a la pandemia por profesionales cubanos de la misión Barrio Adentro Salud, iniciativa creada por los comandantes Fidel y Chávez hace 18 años. Para conocer detalles, establecemos contacto con nuestro corresponsal en Caracas, Yanni López Brito. Muy buenos días y adelante. Con el saludo a los televidentes y al colectivo de la conferencia de prensa, iniciamos este contacto informativo desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. En el enfrentamiento a la pandemia durante el 2021 en Venezuela, ha sido imprescindible el apoyo de los colaboradores cubanos de la misión Barrio Adentro Salud. Para conocer detalles, conversamos con la comunicadora de la misión médica cubana, la doctora Dayana González Reyes. La misión médica cubana en Venezuela en el actual año ha intencionado el trabajo en perfeccionar la atención a la población venezolana, en especial en el enfrentamiento a la COVID-19 desde el pasado marzo de 2020 hasta la actualidad, fundamentalmente en la realización de las pesquisas para la detección oportuna de los pacientes con síntomas respiratorios, también en la realización de las pruebas rápidas y en el procesamiento de las pruebas en reacción en cadena de la polimerasa, la cual son procesadas en el Laboratorio de Biología Molecular ubicado en el estado Miranda, en el centro de Guarenas, donde labora la Brigada Médica Cubana. También en la atención especializada en los 6 centros regionales que tenemos acá en Venezuela, en los hospitales, en el cual se encuentra el Hospital Intermedio de Campaña Poliedro de Caracas, y posteriormente el tratamiento a los pacientes que quedan con secuelas de esta terrible enfermedad en nuestras salas de rehabilitación integral. Son muchos los retos que nos asisten a la misión médica cubana en Venezuela para lo que queda de este año 2021. En especial, continuar brindando estos servicios de calidad al pueblo venezolano, no solamente en aras de la COVID-19, de esta terrible pandemia, también en la atención a los pacientes en las diferentes enfermedades que podemos tratar acá en Venezuela, fundamentalmente la acción que deben de realizar nuestros médicos de comunidad en los barrios de Venezuela, los pacientes más necesitados, fundamentalmente las víctimas de la guerra económica, los pacientes que son tratados por la Misión Milagro, en nuestras salas de rehabilitación. Vamos a continuar implementando este nuevo programa de ozonoterapia, no solamente en los pacientes COVID-19, también en pacientes con otras patologías que así lo requieran. Y lo fundamental es el compromiso nuestro acá en Venezuela de continuar perfeccionando nuestra preparación para así poder brindarles a este pueblo hermano que tanto lo necesita, lo que esperan de nosotros. Y de esta manera ponemos punto final a este contacto informativo. Soy Yanni López Brito y en nombre del colectivo de trabajo que me acompaña, le deseo una excelente jornada. Hasta un próximo encuentro. Excelente jornada también para ti, Yanni López Brito, con el reporte desde la República Bolivariana de Venezuela. Y doctor, a esta hora nos entra un mensaje de un querido colega, Menchaca, colega de Radio Reloj
nos pregunta, doctor, ¿qué se hace con los visitantes que viajan en un avión con personas que al llegar son positivos? Bueno, los que vienen en el avión todo el mundo va para un aislamiento. En el avión, cuando arriba se le hace el PCR, ahí mismo en el aeropuerto, de ahí van para un aislamiento de 5 días, en un centro de aislamiento, aquello que ocurrió en un momento determinado de que iban para las viviendas y lamentablemente provocó una alta transmisión porque no se cumplían las medidas. Eso es un centro de aislamiento. Al 5.º día se le hace el PCR y a los que vienen por los polos turísticos al 7.º día, porque el aislamiento es de 7 días en el caso de los polos turísticos. Y eso permite identificar si alguno de los que vienen en el avión ha adquirido la enfermedad y se hace el diagnóstico. No obstante, cuando ya está identificado que cercano, porque se sabe, en el avión se sabe la posición de cada pasajero, de cercano, pues también se le da un seguimiento en su domicilio. Una sola, aprovechando la pregunta y en el breve tiempo, una recomendación que además sabemos que pasa, es que a veces dentro del avión no se cumplen con las medidas de protección del nasobuco. A veces se pasan tragos de un lugar a otro, se intercambia, y creo que eso mismo que tú dices, ¿no? El hecho de que alguno de los que viene arriba se diagnostique con la COVID, pues nos obliga a que el viaje, aunque sea largo, lo hagamos con mucha responsabilidad. Gracias, doctor, por su presencia hoy en nuestro estudio. Lo esperamos mañana para continuar ampliando toda la información sobre el comportamiento de la COVID-19 en territorio nacional. Ha sido la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre el análisis de la situación epidemiológica en Cuba. Es sábado, aproveche el fin de semana, pero cuídese mucho y siempre con estricto apego a todas las medidas indicadas. Nos vemos mañana. Muy buenos días.